Calasia, entonces, una barrera de presión. Vemos que bueno, hablando un poquito de historia, el esfínter esofágico inferior ya en 1719 fue estudiado. Este médico Helvetius pensó que debía haber entre el esófago y el estómago un esfínter que controlaba o evitaba que tengamos reflujo, y tenía toda la razón, ¿no? En 1956, Koch y colaboradores dan el concepto que se conoce hasta ahora, y hoy conocemos que existe entre el esófago y el estómago una barrera de presión, un esfínter fisiológico, un mecanismo de presión intrínseca, una zona de alta presión o un esfínter esofágico inferior, está localizado en los últimos 4 centímetros del esófago. Y miren, acá tenemos algunos conceptos de ERGE, de acuerdo a varios consensos mundiales, ¿no? Para que ustedes hagan una comparación. Tenemos el consenso de Montreal en Canadá desde el 2016, que nos dice que es una condición en la cual se va a desarrollar, es una condición en la cual se desarrolla cuando el flujo del contenido gástrico va a retornar hacia el esófago, ¿no? Y obviamente va a causar molestias sintomáticas y o complicaciones en el paciente. También este consenso reconoce que los síntomas característicos son la pirosis, es decir, el ardor retroesternal, y la regurgitación, y la manifestación más común de injuria esofágica es la esofagitis. Es decir, ¿por qué nosotros debemos conocer el ERGE? ¿Cuál es la consecuencia, la repercusión general que produce el ERGE? Esofagitis y sus complicaciones. Eso es lo que va a provocar en el paciente. Miren, como podemos ver en esta imagen, les voy a mostrar en esta imagen. ¿Qué está pasando acá? Acá tenemos el estómago del paciente y miren cómo está viendo un flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el estómago, que va a ser el causante de todas las molestias que va a tener nuestro paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica este consenso. Hablamos del consenso brasileño desde el 2017. Indica que es una alteración crónica relacionada con el reflujo retrógrado del contenido gastroduodenal hacia el esófago y los órganos adyacentes, como es la vía aérea, por ejemplo, lo que va a resultar en un espectro de síntomas con o sin daño del tejido, habitualmente, obviamente, con el daño del tejido esofágico, que es la consecuencia del ERGE, ¿no? Y hablamos del concepto del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de La Paz, que es el libro de referencia, que está en el libro de referencia que ustedes tienen de la materia, ¿no? ¿Qué nos dice? Es el flujo retrógrado del contenido gastroduodenal, es decir, el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Este contenido obviamente puede ser ácido clorhídrico, bilis. Imagínense lo irritante que debe ser ese reflujo. Obviamente el jugo gástrico tiene ácido clorhídrico, pepsina, puede tener bilis, puede tener enzimas pancreáticas. Imagínense lo irritante que debe ser este reflujo hacia el esófago, y obviamente va a ser capaz de provocar la esofagitis y las distintas complicaciones de esta, y va a condicionar otras patologías más, ¿no? Habitualmente, después de ingerir alimentos, la mayoría de las veces sin que el paciente se dé cuenta, ¿no? Y para el estudio de la alergia, nosotros debemos diferenciar claramente lo que es el RGE, es decir, el reflujo gastroesofágico, del ERGE, de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la diferencia? El RGE quiere decir de que el paciente va a tener un reflujo aislado en algún momento de su vida por una circunstancia determinada, que habitualmente es el hecho de haber consumido alimentos en exceso, un alimento muy condimentado y en exceso, y obviamente combinado con bebidas alcohólicas, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez que han ingerido algún alimento muy picante o muy condimentado, sienten que vuelve algo amargo, picante a la boca, ¿sí? Ese es el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y se dice que este reflujo gastroesofágico es muy común en el recién nacido, y los estudios han demostrado que los niños recién van a adquirir la presión del esfínter esofágico inferior del adulto alrededor de los 2 meses, para algunos recién a los 12 a 18 meses. Y miren la gran diferencia. ¿Qué entendemos por enfermedad de reflujo gastroesofágico? El otro, ¿se acuerdan? Hemos dicho el RG es solamente un reflujo ocasional en algún momento de nuestra vida por un factor predisponente. Pero miren, ¿qué es el RG? El RG, paso anormal, frecuente, ya no es aislado, ¿sí? Ya no es alguna vez. Anormal, frecuente, prolongado del contenido gástrico y duodenal hacia el esófago, capaz de provocar síntomas clínicos y o lesiones de la mucosa esofágica. ¿Qué les parece? Entonces,
está claro que este es el cuadro clínico que va a presentar el paciente, ¿no? Como verán, existen claras diferencias entre uno y otro. Hablando un poquito de la epidemiología, estadísticas indican que se presenta más en hombres que en mujeres con una relación de 2:1, más en la cuarta a quinta década de la vida. Investigaciones indican que del 48 al 79% de los pacientes con ERGE, obviamente la mayor parte de los pacientes van a tener esofagitis y sus complicaciones, y en la raza negra la incidencia sería menor. Entre las condiciones que favorecen el reflujo gastroesofágico, ¿cuáles están? La infancia y la ancianidad, es decir, los extremos de la vida. ¿Por qué la infancia? Porque el infante o el lactante, como hemos hablado hace un momento, tiene todavía el esfínter esofágico inferior que no ha logrado madurar, es decir, no ha alcanzado todavía su presión normal que es de 10 a 45 milímetros de mercurio, entonces se abre fácilmente. Y el lactante, ¿qué es lo que tiene? Tiene los vómitos habituales del lactante, ¿no? Entonces eso le va a condicionar ese cuadro también. Y los ancianos, ¿por qué? Los ancianos, porque llegan a tener debilidad del ligamento frenoesofágico y pueden tener predisposición a tener hernias hiatales. ¿Y qué pasa cuando la unión gastroesofágica asciende de la cavidad abdominal hacia el tórax? Tiene dos hechos fundamentales. El esfínter esofágico inferior se vuelve hipotónico, es decir, se abre fácilmente y condiciona ERGE, ¿sí? Y dos, aumentan las relajaciones transitorias a nivel de ese esfínter y obviamente el paciente también estará predispuesto a ERGE por esas circunstancias, ¿no? Otro factor, la hernia hiatal, acabamos de comentarlo, ¿sí? Es aquel paciente que pierde la anatomía normal de la unión gastroesofágica que debe estar en la cavidad abdominal. Toda esa parte se le hernia a través del hiato esofágico hacia el tórax y al estar en una presión negativa en la cavidad torácica, obviamente el esfínter se vuelve hipotónico, aumentan las relajaciones transitorias del esfínter y obviamente estos dos elementos condicionan de que el paciente tenga ERGE. Otra patología, la esclerosis sistémica, ¿sí? Es una patología, la esclerosis sistémica, en la cual se altera el peristaltismo a nivel del esófago y el paciente pierde un mecanismo protector a nivel de esofágico que se llama el aclaramiento o barrido esofágico. Está formado por el peristaltismo, la salivación y la gravedad, y al perder este mecanismo protector, el paciente está predispuesto a tener ERGE, como vamos a ver más adelante. Otras patologías que predisponen operaciones quirúrgicas como gastrectomías, es decir, algunas cirugías de resecciones de distinta magnitud a nivel del estómago, van a condicionar de que el paciente tenga alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, es decir, el esfínter en estos pacientes se les vuelve hipotónico, tiene presiones por debajo de 10 milímetros de mercurio y obviamente esto condiciona de que el paciente tenga ERGE, ¿no? Las vagotomías, ¿qué quiere decir vagotomía? Sección del nervio vago, ¿no? Eso quiere decir vagotomía. No olviden que el vago tiene dos funciones específicas a nivel esofágico. Mejora el peristaltismo del esófago y mejora el tono del esfínter esofágico inferior, es decir, hace de que el esfínter esté más cerrado. Pero ¿qué pasa en los pacientes en los cuales se les secciona por alguna circunstancia el nervio vago? Pierden estas funciones, pierden el peristaltismo y el esfínter ya no tiene buen tono, entonces se relaja fácilmente y favorece la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Por eso decimos las vagotomías. También las cardiomiotomías, es decir, cirugías a nivel del cardias, que es el orificio superior del estómago, o las resecciones del cardias. Estas cirugías condicionan de que se altere el funcionamiento a nivel del esfínter esofágico inferior, que el esfínter se vuelva hipotónico y esto condiciona ERGE, ¿no? Los pacientes que están en reposo en cama, es decir, ¿qué pasa con un paciente que está postrado en cama, que no puede caminar? Por ejemplo, tenemos un paciente parapléjico, es decir, aquel paciente que tiene una parálisis de la cintura para abajo, por una sección medular, por un accidente en la mina, por ejemplo, ¿no? Este paciente está en reposo en cama prolongado, este paciente va a perder el mecanismo de defensa del esófago contra el eje que se llama el aclaramiento o reflujo gastroesofágico, es decir, la gravedad, y esto también va a condicionar enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Las intubaciones gástricas prolongadas, es decir, aquel paciente que tiene una sonda nasogástrica, ¿sí? Durante mucho tiempo, 10, 12 días de sonda nasogástrica porque hizo una pancreatitis aguda. ¿Qué les parece? Entonces, este paciente, ¿por dónde está atravesando esa zona nasogástrica? Por el esfínter esofágico inferior. Obviamente, al estar mucho tiempo esta zona, una sonda, ¿sí? Va a abrir esta zona en forma permanente, hace de que el esfínter se vuelva hipotónico y esto condicione enfermedad de reflujo gastroesofágico.
Y por último, los vomitadores habituales. ¿A quiénes nos referimos? A los anoréxicos y a los bulímicos, ¿no? Que está ahora de moda, ¿sí? Es una patología de moda en este momento de nuestras vidas. Es decir, aquellas personas que aparentemente ingieren el alimento normal, el almuerzo normal con la familia, pero ¿qué hacen después? Van al baño y se inducen al vómito. ¿Por qué? Porque no quieren aumentar de peso, ¿no? Entonces se inducen al vómito, aumentan bruscamente la presión en el abdomen, ¿sí? Eso hace de que el esfínter esofágico inferior aumente sus relajaciones transitorias y esto condicione enfermedades de flujo gastroesofágico. Entonces, todas estas condiciones van a ser factores que predisponen a ERGE también, ¿sí? Y frente a la agresión que nosotros podemos tener por el reflujo, obviamente tenemos nosotros mecanismos antirreflujo, mecanismos que nos protegen, que no tengamos reflujo, quiere decir, ¿no? A lo que tenemos mecanismos antirreflujo. ¿Cuáles son? En primer lugar, el más importante, esfínter esofágico inferior. Es decir, el esfínter debe funcionar adecuadamente para que no tengamos reflujo, ¿no? Dos, debe funcionar adecuadamente el ligamento frenoesofágico. ¿Se acuerdan que ya lo hemos comentado este ligamento en hernias hiatales, ¿sí? Cuando nosotros deglutimos, muchachos, en cada deglución, ¿sí? Asciende la unión gastroesofágica que está en el abdomen hacia el tórax. Pero ¿qué elemento anatómico tenemos que devuelve inmediatamente esa unión gastroesofágica después de la deglución a su posición normal en la cavidad abdominal? El ligamento frenoesofágico. Se dice que aproximadamente 1000 veces durante un día, ¿sí? Este ligamento devuelve la unión gastroesofágica a su posición normal después de haber ascendido hacia el tórax con cada deglución. ¿Y qué pasa en las personas mayores? Este ligamento ya no trabaja adecuadamente, se vuelve laxo, ¿sí? Pierde su funcionalidad. Entonces, el paciente cuando deglute, la unión gastroesofágica tiende a quedarse en el tórax. Este ligamento ya no es capaz en un buen porcentaje de veces de devolver esa unión gastroesofágica hacia el abdomen. Y al estar la unión gastroesofágica en el tórax a presión negativa, ¿qué va a producirse? Lo que decíamos, aumento de las relajaciones transitorias, ¿sí? Y hipotonía del esfínter esofágico inferior, lo que condiciona el reflujo. Normalmente tenemos relajaciones transitorias, pero son cortas, duran 3 a 5 segundos. ¿Por qué decimos aumento de las relajaciones transitorias? Porque cuando ocurre este hecho, el paciente va a tener relajaciones transitorias de 10, 15 segundos, de más tiempo de duración, lo que condiciona ERGE. A eso nos referimos. Entonces, primero, el esfínter esofágico inferior. Segundo, ligamento frenoesofágico. Tercero, aclaramiento o barrido esofágico, ¿sí? Enseguida vamos a comentar el concepto de aclaramiento barrido, en qué consiste. Otro mecanismo antirreflujo, la porción de esófago intraabdominal, es muy importante para que se mantenga el tono del esfínter. ¿Qué quiere decir el hecho de que se mantenga el tono del esfínter? Que el esfínter esté completamente cerrado para evitar que exista reflujo, ¿no? Entonces, la porción de esófago intraabdominal tiene que estar en su posición normal en la cavidad abdominal para que no tengamos reflujo. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Los pilares del diafragma, es decir, debe haber el hiato esofágico del diafragma, debe ser bastante estrecho para evitar de que, obviamente, tengamos reflujo. El ángulo gastroesofágico de His es muy importante. Miren, les voy a mostrar acá. Ustedes saben de qué es el ángulo gastroesofágico de His, ¿sí? Está formado por el borde izquierdo del estómago y la curvatura mayor, ¿se acuerdan? Normalmente, para que no exista reflujo, este ángulo tiene que ser agudo. Pero, ¿qué pasa en un paciente con hernia de hiato? Este ángulo se le vuelve obtuso, ¿sí? Y eso predispone al reflujo. Entonces, el ángulo gastroesofágico de His debe tener su configuración normal, su anatomía normal, ¿no? Y la roseta mucosa. ¿Qué es la roseta mucosa? Es un repliegue mucoso en la parte superior del estómago que según sobre todo los anatomistas antiguos previene el reflujo, ¿no? Esta roseta mucosa se llama también válvula de Gubarov para algunos autores. Repitiendo, para que no se olviden, ¿cuáles son los mecanismos antirreflujo? Esfínter esofágico inferior, ligamento frenoesofágico, aclaramiento barrido esofágico, porción de esófago intraabdominal, pilares del diafragma, ángulo gastroesofágico de His y la roseta mucosa. Aquí está la anatomía de toda la zona, que no debe estar distorsionada. ¿Y cuáles son las características del músculo del esfínter esofágico inferior? El músculo liso del esfínter esofágico inferior produce mayor tensión, es decir, se cierra mejor a una menor longitud de sus fibras, ¿sí?
Eso ocurre en las personas jóvenes, pero ¿qué pasa en las personas mayores? Las fibras tienen mayor longitud, ya no tienen menor longitud, lo que va a condicionar de que eventualmente el paciente tenga reflujo. Entonces, una de las características es de que las fibras deben ser de menor de longitud para que se cierre adecuadamente. La tensión activa del músculo del esfínter esofágico inferior es mucho mayor que la tensión desarrollada por el músculo liso del ancho, es decir, el mecanismo de cierre del esfínter esofágico inferior es mucho mayor en comparación a la tensión desarrollada por el músculo liso del ancho, es decir, está bien cerrado, solamente algunos factores que influyen bastante en su funcionalidad lo van a alterar. Eso es lo que quiere decir. Con sueros antigastrinas se consigue inhibición del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque la gastrina tiene que ver con el mantenimiento de la presión normal a nivel del esfínter en reposo, ¿no? Y no olvidar que el esfínter esofágico inferior, como todo esfínter, produce cambios específicos y conocidos por manometría, es decir, ¿cómo podemos saber si ese esfínter está funcionando o no adecuadamente? Haciéndole un estudio al paciente que se llama manometría esofágica, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en introducirle por la nariz o por la boca al paciente una sonda, ¿sí? Y una vez que llega al esfínter esofágico inferior nos va a permitir medir cuánto de presión tiene el esfínter y cómo está el peristaltismo esofágico. Nos sirve para las dos cosas, básicamente, ¿no? La presión basal del esfínter esofágico inferior es de 10 a 45 milímetros de mercurio, hipotónico si está menor a 10 e hipertónico mayor a 45. ¿Qué patología condiciona de que el esfínter esté hipertónico? Hemos dicho, ¿se acuerdan? La acalasia. ¿Se acuerdan que en la acalasia hemos dicho que existe una deficiente relajación del esfínter esofágico inferior asociado a alteración del peristaltismo, lo que va a ocasionar dilatación del segmento proximal del esófago? ¿Se acuerdan? Entonces, les comento este hecho para que ustedes recuerden que ocurre en la acalasia totalmente lo contrario de lo que vemos en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y existe incompetencia total o parcial de la presión a nivel del esfínter cuando está por debajo de 10 milímetros de mercurio. La longitud total es de 3 a 5 centímetros, segmento intraabdominal mayor a 2 centímetros, porcentaje de relajación mayor a 95. Hablando un poquito de la etiopatogenia, ¿cuáles son los factores etiopatogénicos que tratan de explicar el porqué del eje? Las investigaciones se han centrado en 3 mecanismos dominantes. Uno, lo que les decía, va a haber aumento de las relajaciones transitorias del esfínter. Lo que les decía, normalmente existen relajaciones transitorias, pero son de corta duración. ¿En qué momentos existen relajaciones transitorias? En los periodos interdigestivos, ¿sí? Y durante la deglución de saliva, pero son cortas. Duran 3 a 5 segundos. Pero ¿qué pasa en el ERGE? Existe aumento de esas relajaciones transitorias. Esas relajaciones transitorias duran más tiempo, 10, 12, 15 segundos, ¿no? Lo que va a predisponer al ERGE. Entonces, primero, aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior sin anormalidades anatómicas. ¿Producidas por qué? Por distensión del estómago, por la obesidad, es decir, por aumento de la presión intraabdominal y en hernias hiatales. 2, hipotensión del esfínter esofágico inferior sin anormalidades anatómicas por distintas causas. ¿Se acuerdan? Acabamos de decir de que en las hernias hiatales, al estar la unión gastroesofágica dentro del tórax a presión negativa, el esfínter se vuelve hipotónico y va a favorecer el reflujo y también se produce aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter, ¿no? Y 3, va a haber una distorsión anatómica de la unión esófago-gástrica, es decir, para que exista el reflujo, habitualmente ha existido una distorsión de la anatomía de toda la zona, es decir, se ha perdido la unión gastroesofágica. Se ha perdido el ángulo gastroesofágico de His, ¿sí? La unión gastroesofágica está dentro del tórax, se ha alterado toda la anatomía de la zona, es por eso de que el paciente está llegando a tener enfermedades de flujo gastroesofágico, distorsión anatómica de la unión esófago-gástrica por una hernia hiatal y otras causas, ¿no? También, ¿qué va a tener el paciente? Pérdida de la unión gastroesofágica, lo que les decía, en hernias hiatales. Otra alteración en los factores del aclaramiento barrido esofágico, que lo vamos a comentar a continuación. Ausencia del esfínter esofágico inferior. Obviamente, si no existe esfínter por una cirugía determinada en el paciente, eso le predispone al reflujo, ¿no? Anomalías del vaciamiento gástrico que provoca hipertensión intragástrica. ¿Y cuáles son los factores que aumentan las relajaciones transitorias? Son el aumento de la presión intragástrica, secundario a comer en exceso y distensión gástrica, como se produce en los obesos. 2, hernias hiatales. 3, factores de aumento de la presión intraabdominal, ¿sí?
todos los factores del aumento de la presión intraabdominal aumentan las relajaciones transitorias, es decir, los pacientes obesos, las embarazadas, los pacientes prostáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con ascitis, los pacientes con tumores intraabdominales están predispuestos a aumento de las relajaciones transitorias. 4, alteraciones del vaciamiento gástrico en las dispepsias. ¿Y cuál es la consecuencia? Hablando de la patogénesis, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué debemos conocer el ERGE, lo que les decía al principio? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué produce el ERGE a nivel esofágico? Esofagitis y sus complicaciones. Entonces, la anomalía fundamental en el ERGE es la exposición del epitelio esofágico a las secreciones gástricas, que va a producir lesión histopatológica o exacerbación de los síntomas, es decir, esofagitis y sus complicaciones. El desarrollo del ERGE y su gravedad es el resultado del desequilibrio entre los factores agresivos, ¿sí?, de los que el ácido es el más importante, y los factores defensivos en relación con la resistencia de la mucosa esofágica. Hablamos del control de la actividad del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Es muy importante conocer cuáles son los estímulos que tiene el esfínter esofágico inferior para saber qué medicamentos, por ejemplo, producen su relajación y qué medicamentos aumentan su contracción, para hacer una adecuada valoración y obviamente tratamiento de un paciente determinado, ¿no? El esfínter, como otros esfínteres, tiene influencias desde el punto de vista neurovegetativo, hormonal y a consecuencia de su localización intraabdominal. Vamos a hablar de las influencias neurovegetativas sobre el esfínter esofágico inferior. Hablamos de la acción vagal. ¿Qué acción tiene el nervio vago sobre el esfínter? Aumenta el tono del esfínter. ¿Se acuerdan? Hemos dicho la vagotomía. ¿Qué produce? Hace de que el esfínter se relaje fácilmente y condiciona el reflujo y hace de que pierda su peritactismo. Entonces, la acción del vago aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. La vagotomía cervical produce espasmo del esfínter, posiblemente por pérdida de relajación, y la acetilcolina, que es un neurotransmisor del tubo digestivo, ¿se acuerdan? Y las drogas colinérgicas aumentan el tono del esfínter. ¿Qué drogas colinérgicas, por ejemplo, tenemos? La atropina, ¿no? Los mediadores de acción simpática, como los estimulantes alfa adrenérgicos, como la noradrenalina, la fenilefrina, y los bloqueadores beta adrenérgicos, como el alprenolol, el bucindolol, la butaxamina, el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol, aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. Los estimulantes beta, como el isoproterenol, la isoxuprima, el bametano, la dobutamina, la orciprenalina, salbutamol y otros, como los bloqueadores alfa, como la fenoxibenzamina, la fentolamina, el carvedilol, el labetalol, van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces nosotros preguntamos, ¿le está tomando el paciente uno de estos medicamentos? Y viene el doctor, tengo molestias a nivel me quema el pecho. ¿Qué le está pasando? Está tomando un bloqueador alfa que le está provocando disminución del tono del esfínter. Es probable que eso le esté provocando el ERGE, ¿no? Entonces habrá que tomarlo en cuenta. Compuestos nicotínicos como el curarel, la succinilcolina, la alfa-bungarotoxina y la galamina, y los anticolinérgicos, es decir, los antiespasmódicos como la atropina, escopolamina, el hipatropio, van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Hablamos de las influencias hormonales sobre el esfínter esofágico inferior. La hormona gastrina, que se libera cuando nosotros ingerimos alimentos, para que no olviden que la gastrina actúa a nivel de las células parietales, a nivel del estómago, para producir ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle, ¿no? Entonces la gastrina mantiene la presión normal del esfínter esofágico inferior. Todos los factores que afecten la secreción de gastrina afectan el tono del esfínter esofágico, ¿no? Como son, por ejemplo, el pH alcalino, proteínas en exceso, distensión del ancho, calcio, etcétera, ¿no? La glicina es un aminoácido potente liberador de gastrina. La secretina es un inhibidor selectivo y específico del aumento de presión producido por la gastrina debido a un mecanismo de acción competitivo. La colecistoquinina, la gran colecistoquinina, la gran conocida, ¿no? Cuando liberamos nosotros hormona colecistoquinina en las células tipo 1 localizadas a nivel del duodeno y el yeyuno, cuando ingerimos grasas, ¿no? ¿Sí? Entonces la colecistoquinina y el glucógeno inhiben la acción de la gastrina exógena sobre el esfínter, entonces disminuyen la presión del esfínter. No sé si alguna vez les ha pasado cuando ingieren mucho alimento graso, tortas, carne de cerdo y otros alimentos con grasa más, como chocolates, por ejemplo,
sienten en el transcurso del día reflujo, ¿sí? Que sienten que vuelve algo picante a la boca. ¿Qué ha pasado? Esos alimentos han provocado la liberación de la hormona colecistoquinina y esta disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y por eso han podido tener el reflujo. ¿Están entendiendo? Entonces, otro, la colecistoquinina. Las prostaglandinas aumentan o disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. La E1, la E2 y la E3 la disminuyen y la F2 alfa la aumenta, ¿no? La hipoglucemia inducida por insulina disminuye la presión porque aumenta el ácido clorhídrico. La hipoglucemia insulínica es en vagotomizados, aumenta la presión porque ya no se produce ácido. Y la hipoglucemia insulínica en pacientes con vagotomía y atrectomía no produce efecto sobre el esfínter esofágico inferior por ausencia de gastrina. Aquí está lo que habíamos comentado, las comidas grasas, lo que libera colecistoquinina, miren, todos los ricos, pero lamentablemente comida chatarra, ¿no? Van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior debido a la secreción de colecistoquinina, como hemos comentado. Y las proteínas son beneficiosas para evitar que tengamos demasiado reflujo, porque las proteínas que están en el pescado, en las carnes, ¿no? ¿Sí? Aumentan la presión en forma sostenida y equilibrada hasta casi por 1 hora y media, entonces son benéficas para evitar que tengamos reflujo. Y la metoclopramida es un medicamento muy beneficioso para el ERGE, ¿sí? No olviden que la metoclopramida tiene 3 acciones básicas. Es antiemético, es decir, evita los vómitos, es gastrocinético, mejora el peristaltismo del tubo digestivo y es neuroléptico, ¿sí? Es decir, que calma la excitación psíquica y motriz. Muy utilizado para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, aumenta el tono del esfínter esofágico y relaja el esfínter pilórico. No olvidar de que el nombre más conocido de la metoclopramida es el Adequan de Laboratorios Alfa, ¿no? Las santinas, como ser la cafeína, la teofilina, las teobrominas que están en los chocolates, una tortura, ¿no? A todos nos gustan los chocolates. Si comemos en exceso produce reflujo, ¿qué les parece? Inhiben la presión del esfínter esofágico inferior y condicionan reflujo por inhibición de la fosfodiesterasa. La nicotina, es decir, el hábito de fumar, bloquea el control colinérgico y disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, condiciona ERGE. Los estrógenos, la progesterona, cuando la mujer produce estrógenos y con el progesterona, cuando está embarazada, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay embarazadas que por lo menos el primer trimestre de embarazo, sobre todo en el primer embarazo, todo el tiempo tienen reflujo, todo el tiempo tienen reflujo. Y dicen, pero ¿por qué tengo tanto reflujo? Porque está produciendo estas hormonas que son los estrógenos y la progesterona que van en pro de la gestación, pero tienen la acción de disminuir la acción del esfínter esofágico inferior. ¿Qué les parece? No podemos hacer mucho, porque la mujer en su embarazo va a tener esto porque está produciendo estas hormonas, solamente habrá que darle tratamiento sintomático, ¿no? Y hablamos del control del esfínter esofágico inferior debido a su localización intraabdominal. Es muy importante de que la unión gastroesofágica esté dentro de la cavidad abdominal para que el tono del esfínter esofágico inferior funcione adecuadamente, es decir, para que el esfínter esté cerrado y evite el reflujo. ¿Qué pasa en las hernias hiatales? El paciente pierde la unión gastroesofágica, esta unión está dentro del tórax y obviamente esto va a condicionar de que aumenten las relajaciones transitorias, el esfínter se vuelva hipotónico y condicione ERGE, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el control del esfínter de acuerdo a su localización en el abdomen. Hablamos de la membrana frenoesofágica, no olvidar lo que les he dicho, ¿sí? En cada deglución, ¿qué pasa? Asciende la unión gastroesofágica hacia el tórax, pero ¿qué elemento anatómico tenemos nosotros que devuelve esa unión gastroesofágica a su situación normal a la cavidad abdominal? El ligamento o membrana frenoesofágica. Pero ¿qué pasa en las personas mayores, 50, 60 años? Ese ligamento se vuelve laxo, pierde su funcionalidad, ya no realiza esa función la mayor parte de las veces, entonces la unión gastroesofágica queda dentro del tórax, aumentan las relajaciones transitorias, el esfínter se vuelve hipotónico y el paciente está susceptible o predispuesto a tener ERGE. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablamos del aclaramiento, aquí está lo que les quería explicar. Aclaramiento barrido esofágico. ¿Qué es el aclaramiento? Es la capacidad que tiene el esófago de vaciar el material refluido del estómago hacia el esófago, ¿no? Y va a depender de 3 elementos que deben mantenerse siempre para evitar que nosotros tengamos demasiado reflujo. La motilidad esofágica, es decir, si existe reflujo del estómago hacia el esófago y el paciente tiene buena motilidad esofágica, ¿qué va a pasar? Fácilmente ese material refluido va a ser devuelto ¿hacia dónde? Hacia el estómago. Pero si la motilidad esofágica está alterada en un paciente determinado, obviamente va a tener mayor posibilidad de tener mayor daño a nivel esofágico porque la motilidad está alterada. El primero. La segunda,
El segundo, la salivación. Es muy importante la salivación porque estimula el peristaltismo del esófago y modifica el pH para evitar el daño producido por el reflujo. Entonces, la salivación es muy importante. Hay personas que tienen un síndrome que se llama el síndrome de Sjögren, que consiste en que el paciente no produce casi nada de saliva. Es una enfermedad autoinmune, es relacionada con la artritis reumatoidea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este paciente? Se está alterado el metabolismo y obviamente el pH también. Tiene tendencia a ser más ácido y va a haber mayor lesión esofágica por el reflujo en este paciente, ¿no? Y el tercer elemento que forma el aclaramiento barrido, la gravedad, el efecto de la fuerza de gravedad. No olvidar cómo está formado el aclaramiento barrido esofágico, motilidad, salivación y gravedad, ¿no? A su vez, el aclaramiento esofágico, existen dos tipos de aclaramiento barrido esofágico, el aclaramiento de volumen y el aclaramiento de ácido residual. El aclaramiento de volumen dado por la peristalsis. Un minutito, por favor, voy a conectar mi cable, se va a apagar. Bueno, ya está. Entonces, dos tipos de aclaramiento barrido esofágico, de volumen dado por la peristalsis y la gravedad, y el aclaramiento de ácido residual dado por la salivación, que mejora el peristaltismo, como les decía, y neutraliza el ácido porque contiene bicarbonato. Cuando el reflujo gastroesofágico ha sido continuo y prolongado en el tiempo, va a producir trastornos de la motilidad del esófago y viceversa también, eso tomarlo en cuenta. Y hay algunas enfermedades que llevan también al reflujo gastroesofágico patológico por cambios en la actividad propulsiva y por compromiso de los esfínteres, tanto superior e inferior. Estas enfermedades son la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Hablamos de la porción de esófago intraabdominal. ¿Se acuerdan que hemos dicho que es muy importante la porción de esófago intraabdominal, es decir, que se mantenga la unión gastroesofágica dentro de la cavidad abdominal? Si se pierde esta unión gastroesofágica, esta asciende hacia el tórax, por ejemplo, en las hernias diatales, obviamente el paciente va a estar predispuesto a reflujo. Y en estos pacientes, según la ley de Laplace, presión es igual a tensión sobre la radio, o sea que la presión dentro de un tubo es inversamente proporcional al radio. Y ocurre lo siguiente, esto se explica de la siguiente manera: cuando se unen dos estructuras tubulares hechas del mismo material como el esófago y el estómago, obviamente el tubo más delgado, que es el esófago, tiende a permanecer cerrado y su contenido tiende a pasar al tubo más grueso, que es el estómago. ¿Qué va a pasar si existe una pequeña relajación, por ejemplo, por un medicamento que produzca aumento del 10% en la circunferencia, o sea, en el radio? Va a producir una disminución de presión según la fórmula. A mayor radio, menor presión. ¿Y cuál va a ser la consecuencia o la resultante? Reflujo gastroesofágico. Eso nos dice la ley de Laplace, ¿no? Cualquier aumento de la presión intraabdominal durante la respiración, por ejemplo, por la compresión intraabdominal, se aplica igualmente sobre el esófago y el estómago por la ley descrita, ¿no? Hablamos de los pilares del diafragma. Los pilares del diafragma siempre deben estar adecuadamente calibrados, ¿sí? Porque si existe alteración a nivel de los pilares del diafragma, ¿esto qué va a condicionar? Por ejemplo, si el hiato esofágico es demasiado amplio, ¿a qué va a condicionar? A que el esófago, a que la unión gastroesofágica se hernie fácilmente hacia el tórax, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene grado variable de obesidad, va a haber aumento de la presión intraabdominal y obviamente si los pilares del diafragma están demasiado laxos, van a permitir de que la unión gastroesofágica pase fácilmente hacia el mediastino posterior, ¿no? Entonces sería mucha importancia el mecanismo de pinza producido por la contracción de los pilares, en especial el derecho, pero de la evidencia de los anteriores ha desplazado este último en plano secundario. Pero hay que tomarlo en cuenta, pilares del diafragma, y esta es toda la secuencia de hecho que va a pasarle al paciente con ERGE. Miren, en este cuadrito les mostramos. Primero, ¿qué va a tener el paciente? Hipotonía basal del esfínter, va a tener aumento de las relajaciones transitorias. ¿Eso a qué le va a llevar? Una disfunción del esfínter esofágico inferior. ¿Eso a qué le lleva? Incompetencia de la barrera antirreflujo, ¿no? Eso sumado a un factor anatómico, es decir, una distorsión anatómica de la zona, ¿a qué va a llevar en el transcurso del tiempo al paciente? A un reflujo
patológico, es decir, a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Eso es lo que va a tener el paciente como consecuencia. El ERGE, hablando un poquito de la fisiopatología, ¿sí? No olvidar de que el ERGE se va a producir cuando existe un desequilibrio en el balance entre los factores agresivos y los defensivos del esófago. Los agresivos, reflujo ácido péptico y potencia de reflujo, y los defensivos, el esfínter esofágico inferior, el aclaramiento vasido, el ligamento freno-esofágico y todos los demás que hemos comentado, ¿no es cierto? Y entonces, como debe haber el equilibrio entre los factores agresivos y defensivos, comentamos primero los defensivos, que están dentro de los cuales está la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, puede haber relajación transitoria durante la digestión. Esto condiciona el reflujo gastroesofágico o enfermedad de reflujo. No olvidar que la presión normal es de 10 a 45 milímetros, y para que haya relajación transitoria tiene que haber aumento de la presión intraabdominal, lo que ocurre en los obesos, ¿no? Como ocurre en los obesos, embarazos, en los constipados, en los pacientes prostáticos, en los pacientes que tienen tumores intraabdominales. El esfínter atónico se refiere al esfínter esofágico inferior que no tiene la presión adecuada para retener el reflujo. Hablamos del aclaramiento o limpieza esofágica. Otra vez, no olvidar que está formado por el peristaltismo, la salivación y la gravedad, que deben funcionar adecuadamente para evitar o defender al paciente del reflujo, ¿no es cierto? ¿Y en qué patología está alterada la salivación? Hemos dicho, aquí está, el síndrome de Sjögren, está alterada la secreción de saliva, ¿no? Se altera la fuerza de gravedad, razón por la cual estas personas después de comer deben estar en posición vertical, ¿no? ¿Y cuáles son los factores gástricos que nos pueden condicionar eventualmente el reflujo, que deben estar en equilibrio? Por ejemplo, existe una patología que se llama el Zollinger-Ellison, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Es un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina, es decir, este paciente es hipersecretor de ácido clorhídrico, ¿no? Están predispuestos a tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Los colecistectomizados por gastritis alcalina, peor si hay enzimas pancreáticas, es decir, todo debe estar en equilibrio, ¿no? Por eso lo comentamos esto. Y frente a la agresión también que puede existir, el paciente tiene un mecanismo, o tenemos todos un mecanismo de defensa epitelial que se divide en preepitelial, epitelial y posepitelial. Hablamos del factor preepitelial por la secreción de bicarbonato y de la escasa secreción de agua y moco en las glándulas, sobre todo en su tercio distal. Epitelial está dado por la mucosa, que es de aspecto pseudoestratificado de tipo escamoso, además por las fuertes uniones celulares escamosas, y posepitelial dado por el transporte activo de iones, no dejando retrodifundir los iones de hidrógeno más allá del epitelio. Es decir, el postepitelial evita de que exista el mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, que es el mecanismo por el cual la mucosa del esófago y del estómago queda susceptible o predispuesta de ser dañada por los jugos digestivos, como es el ácido clorhídrico. Y las hernias hiatales. No deberíamos tener hernias hiatales. En el 10 a 15% de los casos condicionan enfermedades de reflujo, ocurre por aumento de la presión intraabdominal, como hemos ido comentando, y debilitamiento de los ligamentos de sostén, como es el ligamento freno-esofágico, que va a condicionar una hernia hiatal por deslizamiento, ¿se acuerdan? Además, por alteraciones en el hiato diafragmático. ¿Y cuáles son los síntomas y signos? ¿Qué síntomas y signos refiere el paciente con reflujo? En el reflujo gastroesofágico patológico se deben a la acción directa del jugo del reflujo, ¿no? El paciente puede tener manifestaciones digestivas, puede tener manifestaciones extradigestivas, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las manifestaciones digestivas que va a tener el paciente? Pirosis, ardor retroesternal, va a tener regurgitación. Y no olvidar de que la diferencia entre regurgitación y vómito es de que en la regurgitación el paciente no tiene el acto premonitorio de náusea. En cambio, en el vómito sí tenemos el acto premonitorio de náusea. Entonces, lo único que debemos hacer al paciente, ¿usted antes de devolver el alimento ha tenido náuseas? No, directamente vuelve el alimento. Ah, listo, es regurgitación. ¿Están de acuerdo? Esa es la diferencia. Tendrá el paciente agrieras, eructos, odinofagia, disfagia en el 40% de los casos. Hemorragia es poco común, vómitos escasos y puede tener cialorrea. Las manifestaciones respiratorias, puede tener tos irritativa, esporádica, de neumonitis a repetición y asma bronquial. Se encuentra asociado de predominio nocturno, laringitis crónica, disfonía y otalgias.
También puede tener el paciente erosiones del esmalte dental por el reflujo ácido que está presentando. Puede tener manifestaciones cardiovasculares, síntomas similares a una angina postprandial en el 25% de los casos, taquicardia, palpitaciones han sido descritas. ¿Y cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico? Es decir, ¿cuál es la consecuencia del reflujo gastroesofágico? Les vuelvo a repetir, se deben a la gravedad de la esofagitis, que es la consecuencia directa de la acción del reflujo gastroesofágico. ¿Qué va a tener el paciente? Úlceras pépticas del esófago, congestión pericardial, puede tener estenosis a nivel del esófago, representa el 10% de las complicaciones de la esofagitis, úlceras múltiples superficiales, úlceras crónicas pépticas, puede tener úlcera de Barrett, es decir, esta patología alérgica condiciona esófago de Barrett, ¿no? O úlcera de Barrett, estenosis hemorrágica, ¿no? El diagnóstico del reflujo. ¿Cómo lo vamos a hacer el diagnóstico del reflujo? Ya conocemos la clínica que nos puede hacer sospechar de un ERGE. ¿Qué vamos a hacer para hacer el diagnóstico? Uno, obviamente, en primer lugar, la clínica, todos los síntomas que presenta el paciente. Dos, podemos hacerle una prueba que se llama prueba de vigilancia continua de pH en 24 horas de Mester, ¿no? Y estudio con isótopos radioactivos. ¿Para qué sirve este estudio? Para determinar cuánto de reflujo está teniendo el paciente en 24 horas, es decir, mide el pH. Si nosotros encontramos después de hacer este estudio mayor pH, ¿qué vamos a pensar? Que el paciente está teniendo mayor reflujo. Si el pH no está demasiado elevado, obviamente determinaremos que el paciente tiene un reflujo moderado. Entonces, para eso nos sirve la prueba de vigilancia continua de pH, ¿no? Mejor estudio para la esofagitis, ¿cuál es? La esofagoscopía, con estudio con contraste de bario, es decir, hacer un estudio contrastado ED para hacer una esofagoscopía y ver cómo está la progresión del contraste por todos los segmentos del esófago. Mejor estudio para la hernia hiatal es el estudio ED, ¿sí? El estudio esófago, estómago, duodeno con contraste de bario. Mejor estudio para la competencia del esfínter